Bien, buenas tardes para todos. Me confirman, por favor, si les aparece el mensaje de que estamos grabando. Sí, profe. Muchísimas gracias. Damos inicio hoy a la que sería la última charla del semestre 2026-1 en nuestra cátedra nómada. Para esta ocasión nos acompaña nuestro amigo Alejandro Arango Correa. Alejandro nos acompaña hoy con la charla Aprende y emprende con inteligencia artificial. Alejandro es docente universitario, investigador, coordinador de investigación de la Facultad de Ingenierías de la Corporación Universitaria Remington. También es líder del grupo de investigación Ingeniar de Colombia y vicelíder del grupo G-Piport de Brasil. Espero haberlo leído bien. Roles a través de los que ha impulsado proyectos de innovación y desarrollo tecnológico. En esta charla, Alejandro nos hablará sobre la relevancia de la inteligencia artificial en la consolidación de modelos de negocio y desarrollo de productos mínimos viables. Les recuerdo, estas charlas quedan grabadas en nuestro canal de YouTube. A partir de mañana podrán encontrar esa información. Alejandro, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos y a partir de ese momento el auditorio es tuyo. Gracias, María Eugenia. Gracias a todos los estudiantes, docentes, compañeros de diferentes instituciones, porque esta invitación es abierta no solamente a nuestras universidades aliadas, sino a otras universidades que pueden participar y pueden conocer un poco de la experiencia de la cátedra nómada. Yo te cuento, María Eugenia, hace un buen tiempo, hace como 3 años, 4 años, tuve una invitación también a esta cátedra en un espacio que era por el Carlos C. Entonces me agrada de nuevo volver a compartir este espacio, trayéndoles una experiencia que yo creo que hoy se viene hablando por todo lado, que es el uso de la inteligencia artificial y en este caso pues el adecuado uso de la inteligencia artificial. Yo soy muy amigo de las herramientas tecnológicas, siempre diré que usarlas está muy bien, pero lo que hay que hacer es saberlas usar, ¿cierto? Y en el caso del día de hoy, pues, he tenido la oportunidad de hacer algunos ejercicios investigativos. Inclusive tuve hace 2 años un estudiante de México que vino a hacer pasantía y logramos tener parte del resultado que les voy a presentar el día de hoy. Es muy interesante porque, vuelvo y lo reitero, la inteligencia artificial es una herramienta como muchas que han existido en el mundo, ¿cierto? Inclusive es una herramienta que uno podría decir está teniendo un cambio en la industria, podríamos llamar muy pronto la quinta revolución industrial, podría ser, pero hace parte de ese ejercicio de que las herramientas van transformando a la industria, nos van transformando a nosotros como humanos. Yo recuerdo hace ya casi 20 años cuando inició el uso adecuado del Internet y pasaba lo mismo que pasa hoy en día, un montón de paradigmas que debíamos de transformar o entender para poder decir cómo utilizar adecuadamente las herramientas. Y así por mucho tiempo ha pasado, creo que aquí María Eugenia... Creo que por la edad que es muy similar a la mía, nos tocó pasar de las máquinas de escribir a los computadores. Si uno habla con los abuelos de uno, pasar de la energía o conocer la energía eléctrica en su primer momento era un paradigma muy fuerte para el ser humano. Entonces, vemos que lo que estamos consolidando hoy son herramientas que nos permiten y nos ayudan en la productividad diaria, ya sea de las empresas, ya sea de manera personal, solo es darle un adecuado uso, como todo lo que o todas las tecnologías que hemos tenido. Entonces voy a compartirles por acá pantalla. Confirma María Eugenia ahorita cuando pueda verse la pantalla. Listo. Y ya la puedes colocar. Perfecto, ya. Perfecto. Entonces, de nuevo agradeciendo el espacio de la cátedra nómada, me voy a presentar rápido. Igual necesitamos hacer un ejercicio para conocernos mejor. Mi nombre es Alejandro Arango Correa.
soy el coordinador de investigación de la Facultad de Ingenierías en la Corporación Universitaria Remington. Soy también el líder del grupo de investigación Ingeniar, como lo decía ahora María Eugenia. Soy vicecoordinador de un grupo de investigación a nivel internacional que se llama GPA4, que tiene que ver con temas de innovación educativa, formación y desarrollo profesional, porque hemos entendido que desde la formación profesional podemos también transformar a nuestros estudiantes, porque creo que cada vez nos damos cuenta que hay que fortalecer pensamiento crítico, pensamiento computacional, también habilidades blandas para la profesión, para cuando ustedes se gradúen. Entonces, he podido consolidar o he podido participar en este grupo de investigación que se vuelve relevante porque tiene en su mirada la transversalidad de formar el futuro de los estudiantes en Colombia, México, Brasil y Panamá, que es donde está el grupo como tal. La charla de hoy se llama Aprende y emprende con la inteligencia artificial. Y quiero que primero entendamos ese concepto de aprender a usar adecuadamente la inteligencia artificial y luego entender cómo cuando yo uso adecuadamente la inteligencia artificial, puedo tratar de emprender con inteligencia artificial. Y digo tratar porque no necesariamente lo que construyo con la información que me da la inteligencia artificial significa un veredicto final de que voy a tener un negocio exitoso, ¿cierto? Y ahí va algo muy importante de por qué entender que la IA es una herramienta, pero no la finalidad. Entonces nos ayuda, pero no nos hace la tarea. Por eso es que por más que pensemos que la IA va a llegar a cambiar o a reemplazar a algunas personas o algunos oficios, pues tenemos que entender es en qué se diferencia adecuadamente el uso de una herramienta o realmente cuáles son mis habilidades para aprovechar la herramienta o tener otras nuevas habilidades, ¿cierto? Que también puede pasar que algo que yo hago muy operativo lo dejé de hacer porque aprendí otras cosas un poco más estratégicas y dejé de hacerlo operativo. Entonces, quiero que entiendan eso. Primero, vamos a entender cómo se hace un uso adecuado en temas de emprendimiento y luego cómo a partir de un ejercicio investigativo que hice, ustedes lo pueden replicar y podrían tener en un principio un modelo de negocio a partir de la inteligencia artificial. Eso no significa que el modelo de negocio va a funcionar. Los negocios no funcionan solo con tecnologías. Necesitan un componente humano tan fuerte que por más tecnología que tengan, pues no necesariamente voy a salir a vender lo que pienso que va a vender. Entonces, tengan en cuenta esos dos conceptos. Vamos a aprender a usarla y luego vamos a entender cómo nos ayuda en nuestros emprendimientos. Para contarles un poco de mí de manera rápida, desde pequeño siempre soñé ser científico, pues hoy puedo decir que soy científico. Me encantaba la caricatura de laboratorio de Dexter, inclusive creo que solamente me faltaba el pelo rojo en su momento, pero digamos que lo he podido lograr. Y es curioso porque desde pequeño siempre quise entender o siempre quise saber cómo funciona todo. Eso me ha llevado a querer estudiar de todo un poco. He estudiado electromecánica, he estudiado, soy de profesión biotecnólogo, que ahorita les voy a contar más. He estudiado química farmacéutica, he estudiado economía. Entonces, digamos que he querido saber de todo. Lo único que sí entendí en la vida fue que no servía para la ingeniería civil ni la arquitectura, porque una línea me queda torcida hasta con una escuadra. Entonces ahí entendí que esa parte de infraestructura, planos y demás no iba conmigo. De resto, he querido entender un poco de todo, lo he entendido y pues a veces molesto diciendo que yo soy el jubilado de la casa porque arreglo todo. De manera profesional, les conté entonces, ahora les está diciendo, soy graduado de un programa que se llama biotecnología, una carrera que es un poco futurista, a veces compleja de entender, inclusive en mi familia, después de graduarme, me preguntaban qué fue lo que estudié, porque la biotecnología es un concepto muy moderno, pues, que a veces, y tiene diferentes líneas, que es complejo entenderlo, pero se los voy a explicar rápido. Es el uso de organismos vivos para desarrollar un producto o un servicio. Entonces, imagino que todos ustedes han tomado alguna vez en su vida el yogur. El yogur se hace justamente de la fermentación de los lactobacillus, donde transforman el azúcar de la leche en ácido láctico. Y el ácido láctico es el que da esa consistencia espesa y ese saborcito ácido que tiene el yogur o el kumis. Entonces, eso es un proceso de biotecnología y es la línea de biotecnología de alimentos.
pero pues todos conocieron hace unos 4 o 5 años la pandemia, pues los biotecnólogos también tenemos esa fortaleza de producir vacunas, pues, porque entendemos cómo funciona el ADN, el ARN y demás, y eso hace parte también de una línea de la biotecnología. Y así me puedo ir por muchas líneas. Lo importante es que entender que el biotecnólogo toma un organismo vivo, plantas, animales, microorganismos, etcétera, y lo transforma en algo, en un producto o un servicio. Entonces, casi que cuando ustedes vean un producto o un servicio que venga de la naturaleza, usualmente se le llama es un producto biotecnológico. Y cuando terminé mi pregrado, quise entender cómo pasar de hacer investigación a realmente tener un producto, un servicio o una empresa. Justamente por ese interés de querer emprender, entendí que podría hacer una maestría, no tanto en temas de biotecnología, sino un poco más de gestión administrativa, gestión empresarial, y opté por mi maestría en innovación tecnológica, cooperación y desarrollo regional, para poder entender cómo pasar de la ciencia a hacer desarrollos tecnológicos y que esos desarrollos tecnológicos terminen en innovación. Y de ahí es que me he dedicado justamente a cómo pasar de lo que está en un artículo científico a llevarlo realmente a que le sirvan a las personas, ¿cierto? Soy o he sido docente por más de 10 años en diferentes instituciones, en diferentes programas de pregrado y posgrado, y como les digo yo, ahora estoy en Unirremita. No solamente me he dedicado a estudiar y ser docente, pues, realmente hago bastantes cosas. Esta imagen me gusta mucho porque ustedes entran a mi perfil de LinkedIn y es muy profesional, y ustedes entran a mi perfil de Instagram y pues soy un bacaneado, así lleno de tatuajes por todo lado, porque entendí que la vida laboral pues, también se puede compartir un poco con esa vida social que uno puede tener. Entonces, aparte de ser investigador, he podido y he tenido la oportunidad de ser mentor de emprendimiento, inclusive ahora soy asesor para una entidad internacional que se llama Impact Hub. He podido tener mi empresa de consultoría de innovación, he tenido spin-off universitaria, pero lo que más disfruto en mi vida es poder viajar. Creo que eso sí nos pasa a muchos que estamos inclusive acá en la cátedra nómana, y es poder decir de dónde voy a trabajar o qué voy a hacer, ¿cierto? Entonces, también el estar como docente y estar en docente virtual me ha permitido estar a veces en diferentes lugares. Pues, me pueden encontrar, pues realmente los voy a confesar, yo vivo en San Vicente Ferrer, entonces mis desplazamientos a Medellín son pocos, y usualmente hago consultorías en otras empresas, entonces ando de un lado para otro, bien interesante, cuando tengo clase voy a la U, cuando tengo reuniones, etcétera. Pero esa es mi vida, es un poco de la historia de mi vida. Entonces vamos a arrancar ya con este ejercicio, ya vamos a ver qué tanto ustedes usan adecuadamente la inteligencia artificial. Creo que ustedes ya han visto que en WhatsApp hay una inteligencia artificial que se llama Meta. Y si no, pues ahorita la vamos a utilizar y vamos a aprenderla a utilizar. Meta, hasta hace como un mes, si la memoria no me falla, era un circulito de este color como moradito, como con azul como moradito, que aparecía en la parte derecha inferior de nuestro WhatsApp. Hace más o menos un mes, si han tenido la última actualización, ya aparece así, es como un círculo de circulitos moraditos. Entonces, si quiere, van entrando ahí al WhatsApp y van a mirar en la mano derecha inferior ese circulito, este circulito de circulitos moraditos. Y ese es Meta. Es una inteligencia artificial que está en WhatsApp, que es gratuita, porque es que también hay que hablar algo hoy en día, y es que el boom de la inteligencia artificial ha llevado a que realmente nos estén cobrando por utilizarla. Hace un año o 2 años era gratuita, podíamos hacer un sinnúmero de cosas y cada vez nos lo están limitando. Claro, se volvió una herramienta poderosa, como diría uno de los negocios. Nos tiraron el anzuelo, lo picamos y vamos detrás del anzuelo, y por eso nos lo están cobrando. Y no está mal, hace parte del modelo de negocio de la inteligencia artificial, ¿cierto? Realmente quien lo utiliza pues, y realmente quien la necesita va a pagar por eso. Si no, pues hablan aplicaciones limitadas sin pago. Pero Meta, a mí me gusta y es muy interesante porque es totalmente gratuita y en teoría todo la tenemos. Porque yo creo que acá ninguno se salva de tener WhatsApp. Creo que todos nos conectamos por WhatsApp, ¿cierto? O puedo decir al menos el 99.9 de los que estamos acá. Entonces,
quiero que vayan e ingresen a Meta. Si no lo conocían, aprovechen a conocerlo. Si ya lo utilizaban, excelente porque vamos a hacer este ejercicio. Entonces, Meta es como, bueno, algo que no les conté. La inteligencia artificial no es que sea una herramienta actual. Lo que es actual es que la inteligencia artificial nos entregue información, ¿cierto? Que es lo que llamamos hoy en día la inteligencia artificial generativa. Nos genera cosas, pero existe hace mucho tiempo. Yo creo que ustedes cuando veían una serie o una película en Netflix o cualquiera de estas plataformas de streaming, cuando la terminaban, le decían cuál película le sugerían para que siga viendo. Eso era parte de la inteligencia artificial. O cuando ponen YouTube, se acaba la canción, automáticamente sale otra que muy seguramente es de sus gustos. Eso también es inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial realmente existe por allá desde más o menos 1995, 1996, algo así. Solo que hasta ahora empezamos a ver que puede generar algo. Y ese es el boom que tenemos hoy, la inteligencia artificial que genera algo, ¿cierto? Entonces, eso es lo que vamos a hacer con Meta. Vamos a pedirle que nos genere cosas. Por ejemplo, entren a Meta y pídale una receta. Meta, yo quiero saber cómo se hace una torta de naranja. Escríbale. Así, Meta, yo quiero saber cómo se hace una torta de naranja. A ver qué le responde. ¿Cierto? Algo sencillo, pero que a veces no sabemos. Ah, es que yo no sé qué almorzar. Meta, en la nevera tengo carne de res, tengo cebolla, tengo tomate. ¿Qué puedo hacer para mi almuerzo? Pum, y les va a dar una receta, ¿cierto? Entonces, interesante que nos pueda ayudar a tomar decisiones, porque es que a veces nos quedamos mirando a la nevera, bueno, quienes cocinamos, a mí me encanta cocinar, entonces yo soy a veces qué hago, qué no hago, o será si combino la salsa barbecue con panela queda bueno en una carne de cerdo, ¿cierto? Entonces, Meta nos puede ayudar en ese tipo de decisiones. O algo también adicional, cojan la cámara de Meta, ¿cierto? Entren a Meta y tómenle una foto, pongan la cámara, como, porque recuerden que Meta al final es como un chat de WhatsApp. Y tómenle una foto a un documento, un texto que tengan, a la diapositiva que están viendo en este momento. Y dígale, tradúzcame esto al portugués, tradúzcame esto al inglés, a ver qué le sale, ¿cierto? Y nos vamos a dar cuenta cómo a veces nos ponemos a buscar que traductor de Google o buscar de traductores en Internet, cuando en el WhatsApp yo le tomo la foto, le digo que me traduzca y me lo va a traducir. Imagínense lo que me estoy perdiendo por no utilizar adecuadamente Meta. Hagan el intento, busquen ahí un documento, tomen la pantalla o tomen en foto a la pantalla y pídale Meta, tradúceme la información que está en la imagen, a ver qué les aparece, se van a sorprender. Y por último, ¿ustedes creen que la inteligencia artificial puede adivinar el futuro? Porque ya sería el descreste, ¿cierto? Entonces, vamos a tratar de que Meta nos adivine el futuro. Pregúntenle en ustedes quién cree que va a ser el campeón o no. Pregúntenle quién es el campeón de la Copa del Mundo 2026, ya que estamos a puertas del Mundial y eso genera expectativa, apuestas y de todo. Pregúntenle quién es el campeón del Mundial 2026, a ver quién le aparece, ¿cierto? Y lo más sorprendente de todo esto no es solamente preguntarle, es también decirle que les diga de dónde está sacando la información. Porque el problema que tenemos con el uso de la inteligencia artificial es que nos creemos lo primero que nos dice. Y pasa como cuando llegó Google como metabuscador y uno le escribía cualquier cosa a Google y uno lo primero que copiaba, eso era. Entonces la primera página web que era Wikipedia, copiaba y pegaba la información. Pero ¿quién me aseguraba a mí que lo que decía Wikipedia es correcto, cierto? Entonces uno empieza, eso mismo está pasando con el uso adecuado de la inteligencia artificial. Nos creemos lo primero que nos dice, pero no nos damos cuenta de dónde está sacando la información. Entonces, la inteligencia artificial se está volviendo la vieja chismosa del Internet, porque va escribiendo lo que quiere a su manera. Entonces, a veces, en el buen uso de la inteligencia artificial, es preguntarle de dónde está tomando la información. Y si la información no es como tan creíble, tan verídica, pues uno le puede exigir. Hay algo muy importante en la inteligencia artificial y es que nunca le va a decir a uno que no. Entonces usted le puede volver a preguntar y le puede decir, sáqueme la información de documentos académicos o científicos. Y entonces les va a exigir mucho más a la búsqueda de la inteligencia artificial. Con esto quiero que entiendan que ustedes le pueden preguntar lo que quieran
y la inteligencia artificial le va a responder lo que quiera. ¿Dónde está el criterio humano para saber si es correcto o no es correcto? Y ahí es donde empezamos a diferenciar ese trazo en cómo utilizar adecuadamente la inteligencia artificial o realmente dejarnos decir de cualquier chisme y creernos el chisme, ¿cierto? Vuelvo y luego, se volvió la vieja chismosa del Internet porque puede responder lo que quiera. Y eso es lo que uno usualmente escucha como las alucinaciones de la inteligencia artificial, ¿cierto? O diría uno de pelado, se la fumó porque me dijo unas cosas que nada que ver. Entonces, quiero que tengan en cuenta esto, porque ahorita más adelante lo vamos a retomar. Hay que tener presente de dónde está tomando la información la inteligencia artificial y no creerle. Listo. Vamos entonces a ir un poco más del uso de la inteligencia artificial en WhatsApp, ¿cierto? Entonces vamos a ir un pasito más. Y es que Meta no solamente nos dice receta, no solamente nos traduce, no solamente adivina el futuro, o bueno, trata de adivinar el futuro. También nos puede crear imágenes. Imagínense, uno a veces esperaba que saliera el boom de ChatGPT haciendo el diseño en Lego, el diseño en Los Simpsons, no sé qué, se nos acabó los créditos, no puede tener la imagen que yo quería, cuando Meta también lo puede hacer y nunca se lo hemos pedido, o sea, esperando 3 horas para que ChatGPT vuelva y se recupere para yo pedirle otra cosa, cuando tenemos una IA gratuita totalmente hace mucho tiempo. Entonces, quiero que entendamos el poder del prompt. Y ahorita más adelante vamos igual a hablar del prompt, pero quiero que entendamos por qué cuando uno habla de inteligencia artificial tiene que relacionar el prompt. Y por qué el prompt se vuelve tan relevante e importante que, si me lo permiten decir a mí, es lo que termina definiendo qué tan inteligente es o no la inteligencia artificial. Entonces, vamos a hacer un ejercicio bien sencillo. Vamos a pedirle imágenes, ya les voy a decir qué imágenes le vamos a pedir al Meta y cómo se lo vamos a pedir, para que vean el nivel de detalle para poder decir qué fue lo que realmente pedí o no pedí. Entonces, vamos a pedirle tranquilamente a Meta que nos diseñe una flor azul. Así, sencillo, algo básico, ¿cierto? Una flor azul muy general, mm, puede salir una rosa, puede salir un tulipán, puede salir una orquídea, no sé qué va a salir. Dígale, Meta, dibújame una flor azul. Ya, básico, sencillo, ¿cierto? ¿Qué pasa entonces con el prompt? Si yo soy sencillo en escribir el prompt, pues la inteligencia artificial va a tener un panorama tan gigante que va a hacer lo que se le dé la gana. Y literal, esa es la palabra. Y ahí es cuando empiezan los chismes de la inteligencia artificial. Hace lo que quiera y dice lo que quiera. Entonces, eso nos va a ayudar. Luego de que ustedes tengan esa flor azul, pídale en otro diseño. Entonces, ahora díganle, Meta, yo quiero es un tulipán azul en el desierto. Entonces, miren cómo cambiaron las características. Al final, le estoy definiendo qué tipo de flor es. Y adicionalmente le estoy diciendo dónde quiero que esté ubicada la flor azul que le estoy pidiendo. Entonces, miren cómo con 3, 4 palabras adicionales, yo estoy mejorando lo que quiero que Meta me entregue a mí. Porque es que yo lo que tengo que entender con los prompts es, si yo le pregunto qué es lo que espero de respuesta, ¿cierto? Entonces, si pongo algo básico, me va a dar algo básico. Si voy poniendo algo más específico, me va poniendo algo más específico. Entonces, vamos con algo mucho más específico. Entonces, pídale a Meta, Meta, yo lo que quiero es un jardín de tulipanes multicolores en la luna. A ver qué tal les parece esa imagen que les va a dar. A ver si les estalla la cabeza de comparar la flor azul o el jardín multicolor de tulipanes en la luna. Miren, miren a ver qué está pasando. Cómo se ve el cambio. Inclusive pueden seguir escribiéndole, quiero un jardín de tulipanes multicolores en la luna bajo un diseño minimalista porque me quiero hacer un tatuaje. Pues pucha, ¡pum! ¿Qué les va a dar? ¿Cierto? Me quiero hacer un tatuaje en el antebrazo. O sea, mientras más específicos sean, mientras más información tenga el prompt, la inteligencia artificial sabe qué les va a dar. Si ustedes le ponen algo sencillo, nada que hacer. Entonces ahora, como parte de este ejercicio, quiero que hagan algo bien, bien, pero bien creativo.
que hagan el super prompt de una imagen que ustedes en este momento se lo estén imaginando. Y pues para que podamos interactuar un poquito y nos conozcamos, pues me compartan en redes sociales esa imagen. Entonces en Instagram me pueden seguir como Alejo Lupín y quien me etiquete, yo con todo el gusto voy a mostrar el resultado de este taller para que la gente vea cómo están utilizando adecuadamente el uso de la inteligencia artificial en Meta. Y como para mostrarles un ejemplo de algo bien creativo, algo que dije, esto nunca va a pasar en la vida, pero quiero que pase, yo le pedí a Meta que me hiciera esto. Yo quería tener a Goku con el traje de Batman. Nadie, no sé si alguien se le habrá imaginado alguna cosa, pero son mis dos superhéroes favoritos y dije, qué nota tener algo así. Y miren, este fue el resultado que me dio Meta. Obviamente el PROM es mucho más largo, ¿cierto? Porque si ustedes ven ahí, es una ciudad, traté de hacer como una ciudad al estilo de los Saiyajin, le solicité que fuera en estilo de anime para conservar la estructura de Goku, etcétera, etcétera. Entonces, miren ese resultado. Pensé algo bien volado y miren lo que Meta me dio. Ahora yo quiero que hagan el mismo ejercicio. Tómense 2 minutos, escriban en algo bien volado y si desean, me lo comparten ahí por redes sociales, en el Instagram, @alejo_lupín, y yo ya lo posteo y miramos qué es lo que están haciendo. Listo, vamos a darnos entonces 2 minuticos. Sean bien creativos. Acuérdense que el prompt es lo más importante. Si le pido algo básico me va a dar. Si le pido algo con mayor descripción, me va a dar un mejor resultado. ¿Listo? Vamos a ver cuántos están por acá para poder saber qué van haciendo, qué van construyendo. Alejo, hola. Dime, Mari. Mira Sí. que me ocurrió algo bien curioso. Le dije que me dibujara un árbol de corazones y me dijo que no. Entonces le pregunté que Vuélveselo a por qué pedir. no. No, y Bueno, le listo. pregunté que por qué no. Y me dijo que era por un bloqueo de seguridad automático. Muy curioso. Yo le dije, pero ¿cómo así que un bloqueo? Entonces, bueno, ahí ya como para no alargar la historia, me dice que es que hay un tema de filtros y que se puede poner quisquilloso con algunos prompts. Me pareció muy curioso, pues, mi Ya. solicitud era ingenua, pero me tocó No, era cambiar el sencilla. prompt. Sí, 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 sí. En ¿Cómo fue que le fin, pediste? Un árbol, un árbol de corazones. Le así dije normal. así, dibújame un árbol de corazones. Y me dice, no pude generar esa imagen. Ok, Vamos a ok. ver qué me aparece a mí. Le puse igual. Quiero que me dibujes un árbol de corazones. Y a mí sí me lo está haciendo. Ah, bueno. ¿Sabes qué puede ser? Actualiza el WhatsApp. Ah, bueno. Es más, te lo voy a mandar para que veas. Ah, me salió. Me lo hizo. Puede ser, actualiza el WhatsApp, a ver si de pronto la limitación la tienes en la actualización. Ay, Listo, perfecto, ahí me llegó. A ver, sorry, no te llegó la no, imagen, espérate, no. yo la descargo. Quedó bien chévere y sin fondo. Ah, genial. Listo, Bueno, actualiza lo que de pronto puede ser eso. ¿Listo? gracias. Sí, porque mira que a mí me dejó ahí mismo. No me puso problema de nada. Excelente, listo. Listo. Esperemos entonces un momentico a ver quién más se motiva o quién desea enviarnos sus diseños y seguimos.
Vamos entonces a seguir. Creo que ninguno hasta ahora se ha animado a compartirnos un diseño. Inclusive lo Por pueden el dejar chat en el te chat. enviaron, sí, por ese chat Ah, te listo, enviaron. listo. Yo estaba esperando acá en las redes sociales a ver si alguno se animaba. Ah, bueno, enseguida miramos los del chat, a ver qué tal fue, para no tener que quitar la presentación y volverla a mostrar. Listo, ya vi que aquí sí está en el chat. Ah, excelente, espérenme, yo abro. Por acá nos puso Andrés. Listo. Bueno, excelente. Ya sabemos que uno se motivó. Excelente, Andrés. Qué buen ejercicio. Aquí ya empezamos a ver entonces qué van ustedes creando con Meta, que como les digo yo, para mí es relevante Meta porque es una inteligencia artificial que está al alcance de todos y que realmente no tiene ningún cobro y nos permite hacer muchas cosas, que a diferencia de otras ya nos empezarían a cobrar. Entonces, vamos a continuar. Algo o una frase contundente que me gusta mucho decir, y es que la inteligencia artificial es tan inteligente como la inteligencia de quien la está utilizando. Y justamente tiene que ver por el uso del prompt, porque es que a veces quienes usan la inteligencia artificial no están utilizando correctamente la forma de preguntarle o solicitarle la inteligencia artificial. Entonces muchas veces nos quedamos con el básico. Y el básico no nos lleva a responder correctamente lo que nosotros queremos que nos responda la inteligencia artificial. Entonces, por más que uno pueda decir, es que yo compré la última versión de ChatGPT, la última versión de Gemini, no me funciona. Pero entonces uno le pregunta, ¿y es que cómo lo utiliza? No, yo le pregunto cosas y no me da las respuestas que yo quiero o no me entrega la información que como yo la necesito. Entonces uno dice, no es porque compró la inteligencia artificial, es tal vez porque no la está utilizando adecuadamente. Entonces, me gusta mucho compartir esta frase, es una opinión, pues es una frase muy personal, porque siento que en el afán de querer dar respuesta a las cosas, pues no estamos siendo tan inteligentes a la hora de preguntarle a la IA y la IA pues nos va a responder lo primero que encuentra. Entonces, por eso digo yo, se vuelve la vieja chismosa de Internet. De ahí entonces que vuelvo y reitero el por qué nosotros tenemos que superar esa barrera o esa brecha cognitiva de darnos cuenta que el uso de la inteligencia artificial no es más que una herramienta así como se los decía al inicio de la charla, pasó con la electricidad, pasó con el internet, pasa con un sinnúmero de tecnologías que hay en la industria. Es que tenemos que borrar ese mito de la inteligencia artificial va a ser una amenaza y no nos va a dejar, o no vamos a hacer nada. No, 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 eso depende del grado o nivel que usted pueda utilizarlo o aceptarle. Yo he conocido personas que han aprendido idiomas con inteligencia artificial, entonces, ¿para qué a veces uno diría, entonces no, por eso no voy a pagar un curso de inglés? No, 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 usted al final tiene que demostrar con el examen que aprobó inglés, ¿cierto? Lo que le está ayudando la herramienta es a usted a hacer mucho mejor el aprendizaje, por ejemplo, uno de los cuantos ejemplos. Entonces, hay algo que para mí siempre será importante en momentos donde nuevas herramientas aparecen y es el hecho de que nosotros como humanos siempre tenemos una cultura de gestión del cambio muy pobre. Es decir, no somos capaces de afrontar, aprender y reaprender a utilizar las herramientas. Y nos quedamos con que no lo vamos a utilizar. Entonces, claro, en una organización la gestión del cambio se vuelve relevante porque permite evolucionar e inclusive innovar. En la sociedad, la gestión del cambio tiene unos pilares que se relacionan con este. Inclusive nosotros en Antioquia tenemos un arraigo cultural tan fuerte que se nos dificulta mucho la gestión del cambio. Entonces es donde empezamos a entender por qué a veces somos un poco más rezagados en algunas tecnologías que otras ciudades en Colombia o inclusive otras ciudades a nivel mundial. Y tiene que ver con eso, con romper el paradigma
y pasar esa barrera cognitiva, darnos cuenta que la IA al final es una herramienta que nos ayuda, no que nos quita puesto, no que nos va a quitar un lugar en la empresa, no, hay que entender es esa herramienta que me ayuda a ser mejor para seguir escalando y ser mejor en la empresa. Entonces, la gestión del cambio en los humanos usualmente es muy compleja, usualmente está dictaminada por pilares familiares, pilares sociales y pilares ambientales. Entonces, entender cómo fue mi pilar familiar, social y ambiental me puede entender a mí si yo acepto más fácil algunas cosas como las herramientas tecnológicas o no. Entonces, ese es un primer salto que tenemos que dar como personas, entender que la IA es una herramienta que nos va a acompañar de aquí en adelante, porque la IA no tiene reversa, de una vez se los digo. Entonces, ¿cómo nosotros aprendemos a utilizarla para ser mucho mejor? Y ahí es cuando empezamos a decir, no viene la IA como una amenaza tecnológica, sino como un complemento a nuestros aprendizajes. Entonces, es muy importante entenderlo con esa mirada de la IA vino para quedarse y va a seguir utilizándose y la vamos a seguir utilizando de aquí en adelante. Yo quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántas de estas herramientas de inteligencia artificial que están viendo ahí en pantalla conocen? Yo estoy seguro que conocen esta, ChatGPT. Estoy casi seguro, casi un 100%. Y las otras la conocen, la han escuchado, la han visto, saben para qué sirve. Cuéntenme, escriban ahí en el chat. Qué montón de herramientas las que hay. Inclusive hay muchas más, ¿cierto? Pero yo quisiera de las que están ahí que me dijeran cuáles conocen y para qué, y si las han utilizado, para qué las han utilizado. Si de pronto conocen qué es DeepSeek, si de pronto conocen qué es Nano Banana, si de pronto conocen qué es Picasso, si de pronto conocen qué es Perplexity, qué es Killbot. Entonces, quiero que ustedes mismos digan, profe, yo he utilizado tal cosa, escriban ahí en el chat, por una razón muy importante. Y es que hoy en día, vea, me gusta la frase que tiene esta imagen porque es la realidad. Hoy en día estamos en un arsenal de inteligencia artificial, pero jodidamente brutal, porque eso nos aparece uno un día en un video, otra en otro video, otra en TikTok, otra en LinkedIn, otra en Instagram, y fue, pucha, eso es un bombardeo de un montón de herramientas de inteligencia artificial que uno se pregunta, ¿y cuál es la mejor? Y ahí volvemos a fallar con la pregunta. No es cuál es la mejor, se trata de entender cuál es la que yo voy a utilizar para una finalidad. Y ahí empezamos a cambiar el concepto de la herramienta de inteligencia artificial. Si yo lo que quiero es preguntarle y que me responda, pues yo les digo, ¿para qué van a pagar ChatGPT por eso? Utilicen Meta, que es gratis. Si yo lo que necesito es tener una herramienta de trabajo que esté unida con Word o con alguna de las plataformas para construir texto. Ahí está Gemini, está Copilot, un montón de cosas. Entonces, claro, cuando yo entiendo qué es lo que yo hago y cuál es la herramienta de lo que yo hago, la que debería utilizar, ahí sí pregunten cuál es la mejor. Pero a veces le preguntamos a alguien, profe, ¿y cuál es la mejor herramienta? La pregunta es, ¿para qué? ¿Usted para qué quiere utilizar la inteligencia artificial? Ah, no, profe, pues yo prefiero para diseños. Ah, ¿ha utilizado Gemini? Sí, pero está limitada. Entonces Gemini no fue, tal vez sea Picasso. Pague Picasso, ¿cierto? Entonces, ahí es cuando empezamos a entender. Tantas herramientas hay como labores que puedan hacer o apoyarse en las herramientas. Entonces, dependiendo de lo que ustedes necesiten hacer, utilicen la herramienta artificial. Profe, es que necesito hacer mi trabajo de grado. Pues yo le podría decir, utilice Perplexity, que al menos esta tiene bases de datos académicas y científicas y no se pega de Google como lo hace ChatGPT o Gemini, que ahí es un gran problema. Inclusive cuando usted le pide información a ChatGPT y a Gemini y les dice que les dé bibliografía, a veces da bibliografía que ni siquiera existe y ya embarra cuando le entregan a un profesor eso. Perplexity les puede ayudar mucho mejor en ese tipo de construcción de documentos académicos científicos. Entonces, claro, yo lo que necesito es generar texto. ¿Qué tipo de textos académicos científicos? ¿Cuál es la herramienta que les recomiendo? Perplexity. Entonces, miren
para qué la necesito y para qué estoy pidiendo la recomendación. Pero yo no le voy a decir, si usted necesita crear videos, hágalos por ChatGPT. Hay otras más profesionales, ¿cierto? Otras que pueden ser mucho mejor y en vez de ponerte a pagar ChatGPT para hacer videos, paga Picasso y te va a ir mucho mejor, o otras que hay de producción de contenido audiovisual. Ahí es cuando uno entiende que, vuelvo y lo reitero, el problema no es de la inteligencia artificial, es que nosotros no sabemos ni para dónde vamos. Entonces ahí, vuelvo y lo digo, hay un arsenal de herramientas. Pregúntese primero para qué usted lo quiere hacer y luego de eso hace esa diferenciación y dice cuál es la que mejor puede utilizar. ¿Listo? Entonces tengan muy en cuenta esos dos aspectos. ¿Cuántas herramientas pueden haber? Un sin límite impresionante. La pregunta real es, ¿para qué yo la quiero utilizar? Y a partir de eso, sí, tranquilamente voy a empezar a construir. Inclusive, hay inteligencia artificial que te ayudan a construir prompt, por si de pronto no sabes hacer prompt. Y mira, mira hasta dónde ha llegado ese nivel de, tal vez yo no tengo la experiencia, pero una herramienta sí me puede ayudar con su experiencia en producción de prompt. Entonces ahí nos damos cuenta que hay otro. Ahora volviendo al tema de la charla de hoy, es entender si realmente la inteligencia artificial se puede volver un socio de uno. Yo cuando hago mentorías de emprendimiento, siempre les digo, el primer enemigo del negocio es el socio, porque a veces uno no encuentra un socio que le meta la nalga como la mete uno, o uno no encuentra el socio que realmente esté enamorado del proyecto. Y uno a veces busca el socio porque tiene plata, y después que encartada, porque ese man metió plata y no es capaz de mover un dedo y el negocio va para la quiebra y yo tengo que responderle por la plata del socio. Entonces ahí es cuando yo digo, el primer enemigo del negocio es el socio. Por eso a veces el socio no es ni mi mejor amigo, ni es un familiar, ni es el que tenga la plata. El socio es el que realmente va a ayudar en el negocio. Y si ya vimos que la inteligencia artificial nos va a ayudar, ¿por qué no lo hacemos socios? No nos va a cobrar salario, no va a tener porcentaje de las acciones del negocio, va a trabajar 24/7 como uno, pero entonces la pregunta es, ¿qué clase de socio necesitas? ¿Cierto? ¿Qué clase de socio es el que yo quiero con la inteligencia artificial? ¿Para qué? Para saber cuál es la inteligencia artificial que yo voy a pagar. Entonces, cuando uno habla hoy en día del emprendedor, uno puede encontrar un emprendedor tradicional o un emprendedor que va en crecimiento, que va, mejor dicho, exponencial. Entonces, con herramientas de inteligencia artificial, podemos transformar acciones o actividades que un emprendedor tradicional se puede demorar mucho tiempo. Entonces, un emprendedor tradicional, usted le pide un estudio de mercados y se puede demorar meses, años, he conocido, tratando de hacer encuestas, tratando de hacer búsquedas en Internet, tratando de encontrar la segmentación del mercado, tratando de encontrar competidores. Y ahí se puede crear escribiendo un documento, póngale pues al menos 4 semanas. Con el uso de la inteligencia artificial, el socio lo que va a hacer es, bajo un PRON adecuado, va a lograr encontrar toda la información de la investigación de mercado. Va a poder encontrar tendencias a nivel mundial, va a encontrar cifras que se vuelven relevantes, va a describir el perfil del potencial cliente, entre otros. Entonces, todo eso inclusive lo puede llegar a hacer en una noche. Bien programado la inteligencia artificial, con bastante información, te lo va a dar, ¿cierto? ¿Qué tipo de inteligencia artificial? Entonces vuelve la pregunta. ¿Para qué lo necesito? Para generar texto. Ah, puedes tener ahí para la investigación de mercados, Perplexity. O Gemini, pues que Gemini tiene un acceso global a Google y te va a dar mucha más apertura en datos. Entonces, claro, ¿qué es lo que yo necesito? Pues depende para qué lo necesite. No, es que yo necesito hacer unos prototipos que yo todavía no puedo vender un producto, no tengo plata para comprar o desarrollar un prototipo, entonces me puedo demorar. Yo voy a hacer una maqueta, voy a hacer una impresión 3D y bueno, y se puede demorar ahí tratando de mostrar eso. Pues hoy en día la inteligencia artificial, como ya vimos, puede generar imágenes, inclusive videos que en muchas cosas no tienen costo. Ya vimos cómo lo hicimos con Meta. Entonces, utilizar las herramientas de inteligencia artificial me ayuda a entender cómo sería ese producto o servicio y de esa manera mostrárselo al mercado para ver si tiene algún interés de comprarlo o no.
Y algo que se vuelve relevante es que hoy en día el uso de las redes sociales se vuelve relevante para los negocios. Inclusive muchos terminamos conociendo negocios justamente por la estrategia de marketing digital. Entonces, ¿cómo ese contenido del marketing digital podemos reducirlo a justamente incluyendo herramientas de inteligencia artificial que nos que nos ayude con los copy creativos, que nos ayude con un plan de marketing digital en 6 meses, por ejemplo? Entonces, claro, aquí empezamos a entender que no necesariamente tendría que consolidar la contratación de una agencia. Podría en algunos aspectos reducir costos, no voy a decir que vamos a llevarlo a cero, pero sí reducir costos y poder hacer algunas acciones operativas, como por ejemplo la construcción de copies y campañas, y de esta manera, pues ya dedicarme al tema de las grabaciones, de las piezas promocionales y demás, y realmente reemplazar. Entonces aquí empezamos a entender cómo ese socio se vuelve el socio que para otros me lo pueden cobrar, pues realmente con la inteligencia artificial lo puedo hacer. Hay una herramienta muy importante cuando uno habla de emprendimiento, que es el design thinking. Creo que algunos, o pensaría que algunos de ustedes lo ha escuchado. Es una metodología ágil que permite en temas de emprendimiento llevar rápidamente el emprendimiento. Se basa en 5 pasos: empatizar o empatía, definir, idear, prototipar y testear. Y es que el design thinking permite al emprendedor, antes de montar su negocio y quebrarse, haga todos estos pasos para darse cuenta si eso va a funcionar. Porque es que pasa algo también con el emprendedor. Así como el primer enemigo del negocio es el socio, el emprendedor es tan emocional que dice, es que yo voy a montar un local de hamburguesas. Y uno es, venga, ¿y cómo lo validó? No, 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 es que la comida es lo que se vende. Siempre la gente va a comprar. Hmm, seguro. Seguro que sí. ¿Cuál es el diferencial? No, no, voy a vender con hamburguesas, con hamburguesas artesanales, con carne propia y pan artesanal. Y ya tiene el proveedor del pan. No, no, eso me lo consigue. Un amigo hace panes en la casa. Y la carne. No, no, en la carnicería compro eso y digo que me lo hagan, me hagan la carne molida. La mezclo con un video que vi en internet. Mm, Va a haber uno, montan el negocio y a los 3 meses están cerrando porque no vendió. ¿Por qué? Porque no entendió cuál era la necesidad del sector donde estaba, no vio la necesidad de las personas si realmente querían otra hamburguesa artesanal o querían algo diferente, ¿cierto? No solamente la hamburguesa, sino la preparación, la combinación, diferentes cosas. Entonces, el design thinking debería el emprendedor implementarlo antes de ser emocional y decir montar el negocio, porque me permite preguntarle a mis clientes qué es lo que desean. ¿Realmente desean una hamburguesa o un espacio para compartir y que en medio de ese compartir esté una buena alimentación con muy buena sazón? Son dos conceptos muy diferentes. Y cómo luego, cuando yo pruebo o testeo, me doy cuenta si realmente voy a cumplir la necesidad o satisfacer la necesidad de mis clientes o realmente es algo más del montón y eso no va a dar. Entonces, Design Thinking es una herramienta que yo se lo recomiendo a los emprendedores antes de montar un negocio, aplique sus pasos, porque si no, nada que ver. Eso no le va a dar. Pero entonces, aquí viene el uso adecuado de la inteligencia artificial. Y es entonces darnos cuenta cómo estos pasos nos lo puede ayudar a resolver la inteligencia artificial. Entonces, como en el empatizar, donde yo voy y me siento con las personas, les pregunto y les pregunto, hago un análisis, me puedo tomar tiempo, como la inteligencia artificial, con medio de una encuesta, me da de una vez la tendencia y los resultados. ¿Cómo entonces tratar de entender el problema con la información que me lo ha dado? Si yo le pongo toda la información a la IA, inclusive los audios, porque la IA puede tomar audios y dar respuestas, me da de una vez la síntesis de el insight o las claves que necesito para montar mi negocio, a partir de lo que me dijeron las personas. ¿Cómo en idear? A veces es complejo el ejercicio de la lluvia de ideas, se le ocurren una o dos cosas y ya no sabe qué hacer. O uno no tiene equipo de trabajo y cree que la idea de uno es la única. Pues nada, pregúntele a Meta a partir de
los insights que se encontraban en la etapa de definir, que le den ideas y que utilice la metodología Scamper para generar ideas. Y cómo entonces esto transforma esas ideas que uno tenía y las vuelve mucho más novedosas. Luego pídale que prototipe. Ya lo vimos que podemos hacer imágenes, podemos hacer videos. Y luego muestre esos videos y diga, lea la idea que le cree el modelo de negocio, ¿cierto? Que es justamente la última etapa del emprendimiento. Un emprendedor debe tener una idea, debe tener el modelo de negocio y luego debería desarrollarla en el mejor de los casos. Pero yo he conocido emprendedores que tienen la idea, la desarrollan y luego montan el modelo de negocio porque no sabe cómo funcionaba el negocio o porque se presentaron a Capital Semilla y nunca habían hecho un modelo de negocio. Y uno es como, ay, hijo de madre, y entonces usted sobrevive de pura ansiedad. El modelo de negocio para el emprendedor es entender como en un cuadro, en un bosquejo, cómo funciona, pero también es entender que ese bosquejo no es estático para toda la vida. No es una foto para guardarla y archivarla. Al contrario, los negocios y los emprendimientos se van transformando tanto los primeros 2 años que va a cambiar. Lo importante del modelo de negocio es entender que si un inversionista o una persona que tiene interés en invertir le diga cómo funciona el negocio, usted se lo sepa mostrar, así sea en esa fotografía, en ese dibujo, y que pueda decir, yo sí conozco cómo funciona mi negocio. Y si el socio está, el socio también debe conocer cómo funciona mi negocio. Entonces, el modelo de negocio es una herramienta potencial porque me permite a mí conocer realmente si yo sí sé del negocio o no. Porque, como les digo yo, muchos emprendedores de la emoción montan el negocio y nunca saben cómo funciona. Solamente saben que venden hamburguesas. Pero si usted le pregunta, ¿y por qué va la gente a comer hamburguesas? Ah, yo no sé, tenían hambre y venían. ¿Cierto? Entonces ahí es cuando uno dice, ay, no tiene claro su modelo de negocio. Y esto es muy importante para el emprendedor. Entonces, otra frase contundente que les quiero dejar es, la inteligencia artificial es inútil sin ese pensamiento creativo del humano, pero el humano es menos productivo si no se ayuda con herramientas como la inteligencia artificial. Entonces, al final esto es un match, ¿cierto? Es un matrimonio donde vamos a ganar los dos. Nosotros como humanos porque hacemos que nuestra creatividad ponga en funcionamiento acorde a la inteligencia artificial y la inteligencia artificial nos ayuda en los tiempos para poder desarrollar actividades operativas. Ya entonces entrando en ese proceso investigativo que tuve, que les conté ahora, hace 2 años con un estudiante de México. Ya les conté pues que yo soy biotecnólogo, entonces me gusta mucho trabajar con el tema de las plantas principalmente y cómo los procesos productivos de la agroindustria dejan muchos residuos. Entonces con el estudiante mexicano cogí, nos fuimos una vez para la minorista y le dije, venga para que conozca esas frutas exóticas que hay en Colombia y me diga cuál le gusta y con cuál quiere trabajar. Y nos fuimos caminando y le probé el chontaduro, una fruta que es de odios y amores, a algunos les gusta, a otros no. Yo lo aprendí después de viejo, es un amor, es un sabor adquirido, uno después de probarlo muchas veces que le coge sabor a esa vaina. El estudiante mexicano, lo mismo, al principio no le cogió sabor, lo combinaba con miel y le gustaba, lo combinaba con sal y le gustaba, lo combinaba con limón y le gustaba, en fin, lo combinaba con lo que veía y le gustaba, ¿cierto? Entonces, en ese ejercicio le cogió cariño el chontaduro y dijo, profe, yo quiero hacer el trabajo con el chontaduro. Para nosotros el chontaduro en Colombia es una fruta muy relevante, principalmente para las comunidades afro, para las personas que viven en el Valle del Cauca, en el Chocó, en la región del Pacífico, es muy relevante. Tiene unas potencialidades muy interesantes, como el tema de energía, vigorosidad, entre otros. Pero aunque el chontaduro no es tan conocido como otros productos del agro, como el café, el plátano, la caña de azúcar, entre otros, pues igual también tiene unos retos muy relevantes, porque aunque no hay esa gran cantidad, pues imagínense que en el 2022 se encontró una investigación que decía que podían existir alrededor de 8.216 toneladas de solo residuos
del epicarpio, es decir, de la fibra que quedaba de todo esto, ¿cierto? Lo que uno se come. ¿Por qué? Porque se pudre, queda verde y demás. Inclusive el dato es mucho más fuerte, pues un chontaduro bueno, bueno puede pesar 100 gramos, pero realmente el 92% del fruto es la pulpa, ¿cierto? Lo que se come. Alrededor del 11% es la cáscara, el epicarpio, que es el que veíamos acá, todo esto que a veces se lo quitan y lo botan, como muchas cáscaras en muchas frutas. Y esto entonces terminaba evidenciando que, y como pasa en la mayoría de frutos, realmente el fruto de lo que nos consumimos no pasa más del 80%, el resto es fruta, cáscara y demás. Entonces, termina generando gran cantidad de basura, ¿cierto? Gran cantidad de basura, que en este caso hablamos de 8.216 toneladas de un fruto que no es reconocido a diferencia de otros. Entonces, imagínense en qué puede pasar con la piña, qué puede pasar con el mango, qué puede pasar con la naranja, con la mandarina, que tienen más cultivos productivos que el mismo chontaduro. Entonces aquí vimos esa oportunidad de decir, si somos capaces de utilizar los residuos, ya sea la cáscara, ya sea la pulpa que de pronto no se está consumiendo, ya sea inclusive la semilla o el resto del árbol, porque el árbol también se caen las hojas, se pueden cortar y demás, y eso genera más residuos. Entonces podemos decir que tenemos una muy buena cantidad de materia prima. Entonces, con el estudiante lo que le propusimos fue, hagamos un ejercicio metodológico utilizando el design thinking. No hagamos la metodología de la investigación rigurosa, científica, del paso a paso, no, nada, implementemos el design thinking como el diseño metodológico. Y nos vamos a centrar en dos aspectos, para no hacerlo entre todo, en dos aspectos relevantes del uso de la inteligencia artificial. Primero, el idear y segundo, el prototipar. Entonces, claro, generación de texto y generación de audio o de video e imágenes. ¿Cierto? Lo demás lo hicimos más bien como un ejercicio investigativo. Imagínense que acá en la empatía hicimos preguntas a 30 personas, una encuesta sencilla a 30 personas. En el definir lo único que hicimos fue un formulario para reconocer los impactos ambientales y en testear lo único que hicimos fue un formulario de evaluación de los prototipos y ya. Pero entonces el fuerte del uso de la inteligencia artificial estaba en el proceso de idear y en el proceso de prototipar, generar ideas y generar imágenes del prototipo, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta lo que les decía, el chontaduro, los residuos del chontaduro, si era cáscara, si era pulpa, si era semilla, si era lo demás, le preguntamos a Perplexity. Perplexity para mí es una herramienta fuertemente buena si yo quiero hacer generación de textos con finalidad académica y científica. Porque puedo asegurar que con Perplexity si voy a ingresar a bases de datos científicas tipo Scopus, tipo ScienceDirect, tipo Dialnet, tipo Cielo, etcétera, etcétera. Incluso si yo le pido la bibliografía, me va a arrojar adecuadamente las revistas o los journals o los artículos científicos de donde está tomando la información. Entonces eso a mí ya me evita que no va a ir a buscar en Google cualquier pendejada que encuentre, sino que ya me voy a ir a centrar en bases de datos académicas y eso me va a dejar una mejor respuesta. Entonces, al Chontaduro le pedimos al Perplexity que tomando solo artículos científicos, nos describiera 4 ideas que se pudieran desarrollar con el chontaduro y los residuos del chontaduro. Entonces, en ese prompt se vuelve importante entender, uno, que realmente el producto que uno pudiera desarrollar en la idea ya está mencionado en un artículo científico, por lo tanto ya existe la metodología para desarrollarlo. Ven ahí entonces la coherencia de decir, ¿por qué se lo pido a un artículo científico y no a cualquier cosa de Google? Porque al menos aseguro que metodológicamente hay un paso a paso para desarrollarlo. Y dos, que aseguro que como son artículos científicos,
tuvo un ejercicio de resultados y discusión para poder comparar o comprobar si eso puede funcionar o no puede funcionar, porque es lo que nos interesaba, ¿cierto? Llegar concreto a la idea. Entonces nos dio 4 ideas: gomitas funcionales enriquecidas con carotenoides. Entonces, claro, los carotenoides es una vitamina muy relevante en el crecimiento de los niños. Inclusive, si ustedes recuerdan, cuando eran niños le decían a uno, coman mucha zanahoria porque le va a ayudar a la visión. Eso tiene que ver con los carotenoides, además, pues, con un tema en la piel. Entonces, claro, cuando usted voltea a ver el fruto, usted dice, ah, sí, eso debe tener muchos carotenoides porque va que es naranjado como una zanahoria. Entonces, ahí empieza uno a entender lo científico con la realidad. Luego nos ponía colorantes naturales en polvo, microencapsulados con la cáscara de chontaduro. Claro, hoy en día hay una tendencia en no utilizar colorantes artificiales, sino colorantes naturales. Y dos de los colorantes naturales más utilizados en el mundo tiene que ver con la cúrcuma, que es ese color amarillito, y con la vixina, que viene también de una semilla que es la casualidad que también está en el Chocó, que es la vija o es el achiote. Entonces, entender que podemos tener un colorante natural en polvo a partir de la cáscara, pues ya sabemos que va a dar colores amarillos o rojos para alimentos que casi todos nuestros alimentos son amarillos o rojos, ¿cierto? Usted come galletas, come snack, come mecatos y casi todo es amarillo o rojo. Entonces ahí empieza, toma sopas, lo que sea. Entonces decimos, bien, vamos por buen camino. Snack tipo galletas o barras energéticas con harina de cáscara y pulpa de chontaduro. Claro, otra tendencia, el mundo fitness. Ya les dije, el chontaduro tiene un potencial energético gigante. Imagínense hacer harina de cáscara, pulpa de chontaduro en una barra energética. No, pues madre, mete a alguien al gimnasio y no lo sacan en 5 horas. ¿Cierto? Entonces, miren cómo unió la tendencia con algo real. Y por último, algo un poco más ambiental, que son las películas de biodegradables para empaques de alimentos. Hágase en cuenta una hoja de plátano pues sí, de estas donde empacan los fiambres, pero a partir de del chontaduro, de las fibras del chontaduro y base de almidón. Qué chévere sería empacar así, ¿cierto? Algo bien orgánico. Entonces, después de ese ejercicio, aquí hay algunos ejemplos, entonces, en esa etapa de edad y prototipar las gomitas, los colorantes naturales, unos líquidos principalmente para alimentos o en polvo para cosméticos. Al final, definimos el del prototipo de los dulces, porque decíamos cuál es el mejor segmento de todos, ¿cierto? Entonces decíamos, ¿a quién podemos acceder? A las familias con las gomitas. Nosotros no teníamos contacto con industria de cosméticos ni alimentos, descartado. No entendíamos bien el proceso de los empaques, no nos interesaba vender empaques. Entonces dijimos, entre gomitas y snack, yo no soy del mundo fitness, o sea que para mí fue descartado, el estudiante mío tampoco, descartado, al final fueron las gomitas, ¿cierto? Inclusive las gomitas se nos volvió relevante por el tema de que los niños necesitan los carotenoides y a veces creemos que los carotenoides solamente están en la zanahoria, pero démosles gomitas, ¿cierto? Entonces empezamos a hacer el diseño, estos fueron de los primeros diseños, una primera edición de video con Easy Meet, y listo, y este fue un resultado. Y ya más adelante con Gemini tratamos de hacer como un ejercicio de publicidad y nos salió este resultado. Y ver un niño feliz comiendo gomitas, uno dice, uff, se le antoja a uno. Creo que los niños gustarían muy bien de un dulcecito, ¿cierto? Para ir más allá del ejercicio, le pedimos entonces justamente a Perplexity que nos hiciera ese modelo de negocio bajo los residuos del chontaduro, principalmente la pulpa, en la elaboración de dulces, gomitas, a partir del snack. Claro, vuelvo y lo digo, el PROM juega algo muy importante. Si le ponemos algo básico, nos da algo básico. Si nos da algo más complejo, lo ponemos complejo. Y este fue el resultado del modelo de negocio. Quedamos impactados. Segmento de cliente. Vean la propuesta de valor. Llevamos la propuesta de valor. Producto natural, rico en nutrientes como fibra, vitamina A, vitamina C y antioxidantes. Interesante. Atractivo visual, colores vibrantes, delicioso y divertido, texturas, soportes adaptados al paladar infantil. Decíamos, wow, le pegó a varios elementos que queríamos.
seguimos construyendo, nos dijo los canales de distribución que fuéramos a ferias, a mercados locales, que utilizáramos redes sociales, tuviéramos nuestra página web, que podíamos vender en Mercado Libre, que podíamos tener distribuidores minoristas, podíamos inclusive, nos muestra acá, tener alianzas con colegios para generar programas de alimentación escolar. Ya no demos mecato, cualquier tipo de mecato a los niños, que dentro del restaurante escolar les den ese dulcecito, que no es un dulcecito cualquiera, es un dulce saludable, natural, ¿cierto? Entonces empezamos a darnos cuenta que nos dio los resultados de todo. Cómo podríamos venderlo, cómo podríamos hacerlo, quiénes eran los principales socios, las principales actividades. Inclusive le pusimos ya a molestar al Perplexity y le dije, denos ejemplos de marca. Y nos puso que Chonti Kids, Pulpix y Ecobocaditos. Ecobocaditos sonaba muy bien, ¿sí o no? Porque al final es eso, son bocaditos. Pero Chonti Kids era el ganador para nosotros. En fin, entonces empezamos a ver qué podríamos solicitar. Entonces, de nuevo reitero, del truco del correcto uso de la inteligencia artificial es escribir el prompt perfecto. Y para escribir el prompt perfecto, tenemos que entender cómo funciona el prompt. Entonces, claro, retomando un poco al ejercicio de las ideas, este fue el prompt que se le utilizó y cómo lo desglosamos. Definimos un rol. ¿Quiénes somos? Somos emprendedores, soy docente, soy un experto, soy un inversionista. El rol juega un papel muy importante a la hora de hacer el PRON en la inteligencia artificial, ¿cierto? Yo soy un diseñador gráfico que quiere una pieza publicitaria para... Entonces, ya cuando yo doy el rol, hago que la inteligencia artificial se atribuya unas cualidades, unas características de el profesional. Luego el contexto, entonces ahí le contábamos pues, el tema de los residuos que existían del chontaduro y luego la tarea, ¿qué es lo que necesitaba? Tener tres productos, tener cuatro ideas de productos a partir de revisiones científicos en artículos. Entonces, claro, la tarea es lo que yo quiero que me dé. Si yo estoy escribiendo algo en Gemini, porque necesito entregar el trabajo de grado, o cualquier trabajo de la universidad y no le pido nada, él me va a dar un párrafo, máximo dos. No, yo tengo que decirle, es que yo quiero que el resumen tenga 350 palabras. Se lo va a hacer de 350 palabras. Es que yo necesito que el planteamiento del problema esté debidamente referenciado en normas APA y tenga mínimo 5 párrafos. Se lo va a hacer así. Pero si usted lo deja a libre albedrío, él va a hacer lo que le dé la gana. Y por último, es bueno también sugerirle cómo quiere que se entregue la información, ¿cierto? Entonces ahí empezamos a entender cómo se hace en el prompt perfecto. Y por ejemplo acá, cuando les mostraba el ejercicio, miren cuál fue la tarea, cuál fue el contexto y a quién estaba dirigido. Muy importante, quién es, así como lo digo, como lo dije acá, quién es el rol, a quién va dirigido. Si estamos hablando de emprendimiento, quién es ese segmento de clientes que me va a comprar. Porque si yo no le pongo que es para niños, pues me hubiera salido de pronto con otro tipo de gomitas, ¿cierto? Entonces, ahí es también algo muy importante, porque cuando ustedes quieren una gomita, ustedes van a Trululú y Trululú tiene un sinnúmero de gomitas, que el tiburón, que los que son ácidos, que los que tienen relleno, que los que son ositos, etcétera, etcétera. Claro, cada uno de esos productos, así sea de la marca Super o de Trululú, está pensado para un público objetivo diferente. Cuando yo compro el que está relleno con el dulce, yo soy el público que quería ese con el dulce, porque no me gusta el ácido. Y eso es lo importante en los negocios, yo tener perfilado mi segmento de clientes. Entonces, ya para finalizar y pasar a las preguntas, antes de que se nos empiecen a ir todos, no estamos bien de tiempo, pensé que me iba a demorar más. Para tomar bastante tiempo aquí hablando ya entre preguntas que tengan ustedes y este ejercicio, pues algunas conclusiones básicas. De nuevo les digo, la inteligencia artificial es relevante hoy en día. No considerarlas dentro de un negocio, pues les digo que puede empezar a tener unos aspectos negativos. Piensen para qué la necesitan y cómo la utilizan, ¿cierto? No todas las inteligencias artificiales les van a servir.
piensen primero para qué lo necesitan y luego para qué la van a utilizar. Entonces, piensen que es ese socio amigo que tal vez no puedan conseguir y que les va a dar ese apoyo. Lo segundo es que es una herramienta de apoyo, de nuevo les digo, no es para quedarse con sus trabajos, no es para reemplazar otros trabajos, nada. Acuérdense que la inteligencia artificial es tan inteligente como la inteligencia que ustedes puedan utilizar. Dependiendo de lo que ustedes le pidan, él les va a dar. Si no le está dando los resultados que son, es porque ustedes no le están pidiendo lo que realmente requieran. Y por último, ninguna ley IA te va a preparar para enamorar al cliente. Al final, el negocio es de ustedes y ustedes son los que tienen que llegar al cliente. La IA no les va a hacer esa tarea. Inclusive, cuando yo digo enamorar, me gusta mucho hablar en tema de emprendimiento, porque cuando yo como emprendedor quiero tener mi negocio, soy enamoradísimo. O sea, así como cuando uno tiene su pareja y está retragado, que mejor dicho quiere que nadie la toque, que nadie hable mal de ella, que mejor, y uno se sesga totalmente. Eso es un problema, porque nosotros como emprendedores no podemos tener esa condición. Esa condición la tienen que tener nuestros clientes que digan, no, es que yo quiero ir a comer hamburguesa en el restaurante de Alejo, no me importa cuántas hamburguesas hay, no me gusta que exista el Burger Master, yo solamente quiero la hamburguesa de Aleja por X, Y, Z. Entonces, no se enamoren ustedes, enamoren al cliente. Y algo también muy importante en los negocios es que entender el cliente es saber quién es el que me compra. Porque yo monto un negocio, no puedo esperar que mi mejor amigo, mis papás, mis tíos vayan y me compren el negocio y me compren mis productos o servicios. Si ellos no son mi negocio, si ellos no son mis clientes, nada, hay que seguir, hay que buscar. Ellos estarán comprando una vez, dos veces ahí como para apoyar al principio, pero si no son su cliente, olvídense, ustedes tienen que enamorar al cliente. Cuando uno enamora a su pareja, ¿cómo hace para tenerlo, para que esté ahí cerca con uno, para que ya no se quiera ir para la casa de ella, sino que se quede con uno? Eso es lo que ustedes tienen que hacer, pero ustedes no se pueden enamorar. Ustedes tienen que enamorar a sus clientes para que vayan, porque ustedes no van a comprar su propio producto, no van a comprar, no sé, no van a montar una licorera para tomarse el surtido. Ustedes necesitan vender el surtido. Entonces, es algo muy interesante porque nosotros como emprendedores nos enamoramos mucho de nuestras ideas, de nuestros negocios y después nos vamos a la bancarrota y decimos, pero ¿por qué? ¿Por qué me quebré si esto era muy bueno? Pregúntele al cliente si realmente era bueno. Pregúntele al cliente por qué no se enamoró y ahí se va a dar cuenta si realmente era o no era el negocio. Bueno, María Eugenia, con esto terminamos. Si ya con esto terminábamos, no sé, dudas, inquietudes, y así puedes poner a los estudiantes a que abran micrófono de todo. Ah, no, perfecto, Alejo. Si quieres ya les puedo permitir. Ellos estaban escribiendo por acá en el chat. Veo Ah, tres listo, entonces yo personas voy abriendo el que chat. escribieron. Ajá. Te iba a comentar, yo tengo digamos que descubrí de cierta forma una manera de interactuar con la IA. Yo la que más utilizo es Gemini. Me ha dado Ok. más resultados a nivel académico, DeepSeek. De hecho, una de mis hijas utiliza DeepSeek con bastante frecuencia, Es muy pero lo buena que para ejercicios matemáticos y cálculo. sí, Es muy buena. Explica bien, Coquito. para todo lo que tiene que ver con a nivel tecnológico, DeepSeek es una gran herramienta para apoyar, como siempre, pues cometen errores, sino que frente a algo que comentabas ahorita antes de mirar lo de las preguntas de los muchachos, cuando yo estoy elaborando el prompt, inicio ya últimamente con una frase que me ha dado muy buen resultado, y es que le digo a la IA, no me des la razón si no la tengo, ¿sí? Arranco con eso y ya debajo ahí sí coloco lo que sea que yo le vaya a decir. Entonces, a veces me dices que teniendo en cuenta el rigor que me solicitas y se despacha con la respuesta, pero me ha funcionado de manera positiva hacerle esa aclaración porque trata de ser como muy complaciente. Cualquier IA, la mayoría, pues las que he utilizado tres con bastante frecuencia Gemini, Copilot no tanto, Copilot me ha dado ciertos sinsabores, entonces, pero en todas el tema de la complacencia está presente.
Sí, yo ahí te cuento algo. Yo utilizo Perplexity y Gemini, ¿cierto? Inclusive nunca me ha gustado utilizar ChatGPT, se lo juro. Nunca lo he utilizado porque me parece la vieja chismosa más grande de la inteligencia artificial. Entonces, es así, o sea, ni en sus principios, nada, ni cuando nació, nada. Inclusive, entre esas historias es muy curioso, porque cuando yo empecé a utilizar la inteligencia artificial, empecé por DeepSeek. En busca de quién le hiciera competencia a ChatGPT, DeepSeek salió en Ujú. la China y yo creo que fue de los primeros que empecé a utilizar DeepSeek y me encantaba hasta que llegué a Perplexity. Inclusive llegué a Perplexity muy chévere porque el año pasado, queriendo hacer como una penetración de mercado en Latinoamérica, quienes tuviéramos una cuenta en esta plataforma de pago, se me fue el nombre, de, ay, se me fue. Pero no en PSE, sino en Cuando otra. te, cuando te acordes ahorita. PayPal. Teniendo Ah, cuenta en PayPal, PayPal, sí. ajá, en PayPal, teniendo cuenta en PayPal, te daban un año gratuito de utilizar Perplexity. Por eso fue que llegué a ella, porque Ah, conocí ese caso y dije, ve, voy a ensayar y me encantó Perplexity, entonces ya fui olvidando DeepSeek, aunque pues todavía tengo mi cuenta en DeepSeek. Entonces, entre esas historias, aprendí lo mismo de ti, que cuando uno iba utilizando más y más la inteligencia artificial con una cuenta creada, él lo que hace es tomar el perfil de uno. Inclusive ujú, ustedes pueden preguntarle hoy en día, ¿cómo me describirías a mí? Nada más y ¡puf! Y te va a regar un montón de cosas y tú te sorprendes. Uno dice, ay, pucha, ¿este tiene la hoja de vida mía o qué? Pero claro, ujú, lo que le fuiste insinuando. A mí me ha funcionado mucho el arrancar con el rol. Y en ese rol me pongo rol de docente, me he puesto rol de estudiante, me he puesto rol de X, Y, Z persona, y me ayuda a que la inteligencia artificial entienda para qué le estoy haciendo la pregunta. Y no crea que es Alejandro el que le hace la pregunta, sino una persona X, Y, Z sin nombre ujú. Alejandro que lo pueda hacer. Y eso me ha funcionado de maravilla. Ponerle el rol para que él no interprete que es Alejandro, sino lo que necesito que me dé respuesta. Igual manera, hay ocasiones que alucina. Yo siempre trato de verificar la información, así como les decía ahora, le pregunto dónde está sacando la información. A veces no le pregunto así, deme tu criterio, pero trato de hacerle una contrapregunta para ver si es capaz de mantener la información o no, porque la IA es totalmente complaciente. Inclusive alguna vez molestaba con un amigo que le decía, no, es que ese es el mejor socio, no cobra, se deja regañar, trabaja Así. 24/7, uno lo puede insultar y es como si agachara la cabeza, mejor dicho, usted le puede decir lo que quiera y siempre va a tener las buenas pulgas, ¿cierto? No, no va a decir, me cansé y ya no lo voy a responder más. Hasta Entonces, pide pero claro, es perdón por eso, y porque todo. está hecho es para complacer. Entonces, claro, si usted le dice, así como el cuento de Blancanieves, ¿quién es la más linda? Pues le va a decir siempre usted es la más linda. Es complaciente de esa manera. Entonces, por eso es bueno o poner rol o hacerle contrapreguntas que lo haga justificarse, que al final es entender que sí tenga o dé la respuesta idónea a lo que le estás preguntando. Sí, claro que sí. De hecho, es más como también para ah, validar, conversar. Yo a mis estudiantes les digo, converse con la IA. O sea, no sienta que le está preguntando, como cuando usted abre un diccionario y lo que dice en el diccionario es, pues porque yo con el diccionario no alego. Pero si yo estoy ya es con una persona, ¿cierto? Con un colega, con otro compañero, con un familiar, y por qué, y de dónde sacaste la información, como lo mencionabas, y al cambiar el sentido de la comunicación con la IA, sí es beneficioso, porque es distinto yo decirle, hágame un algoritmo para, a decirle, explícame un algoritmo que sirva para. En ese momento cambia totalmente el tipo de respuestas que la IA les va a entregar. Pero bueno, por acá entonces, ¿qué Por hace? acá estaba ya revisando. Voy a responder el de Nicolás. Iba para ahí Nicolás, que era como la primera pregunta, que dice, ¿cómo considerarías que la forma más eficiente para crear un prompt mucho más compleja para diferentes aplicaciones de trabajo? Entonces, Nicolás,
creo que la respuesta te la di como en la penúltima diapositiva, ¿cierto? En esa forma como de estructurar el prompt, yo lo hago, pongo el rol, pongo un contexto para que la IA no alucine a lo que desee, luego le digo qué es lo que quiero y cómo me lo debería entregar. Creo que esas son los las cuatro etapas de construir el prompt que me ha funcionado muy bien. Que como lo dice María Eugenia, uno después de utilizar varias veces la inteligencia artificial va entendiendo como la estructura que puede hacer. Acá lo importante y lo que reitero es, si ustedes le preguntan algo básico le va a responder. Si ustedes le preguntan algo muy bien estructurado, algo estructurado les va a entregar. Entonces, vuelvo y lo digo. Si yo le digo a la IA, soy un estudiante de último semestre de ingeniería de sistemas que está desarrollando su proyecto de grado en X, Y, Z cosa, deseo construir el planteamiento del problema con 3 párrafos debidamente citados, que tenga 5 citaciones por párrafo, la párrafo en norma ZAPA. Claro, ese desglose me va a hacer entregar una información correcta. Pero si yo le digo, necesito un planteamiento del problema para la programación de un software en logística, va a salir con cualquier chorrozada de pendejadas que puedan existir. Entonces, Nicolás, por experiencia les digo así, el rol, el contexto, la tarea, que es lo que yo quiero que me diga y cómo me entregaría esa tarea. Ese sería para mí el prompt perfecto. Si tienen dudas del prompt, váyase en, por ejemplo, Copilot. A mí me ha servido para escribir prompt. Creo que es lo único que me ha servido Copilot, la verdad. Le digo, Copilot, necesito crear un prompt para preguntarle a Perplexity cómo crear un planteamiento del problema de el desarrollo de software logística. Y me da el prompt y me voy para Perplexity y lo pego. Ya. Es para lo único, ¿cierto? Entonces, hay formas de hacerlo. Gemini te da muy buenos prompts, pero Gemini, cuando tú le pides el prompt y se lo produces, tienes que crear una nueva conversación. No puede ser continua la conversación. Esa es otra característica en el uso de la inteligencia artificial. Yo las conversaciones le puedo dar continuidad, pero si voy a cambiar de tema, la recomendación es un nuevo chat. Pero si yo le pregunto, quiero el planteamiento del problema y abro después otro nuevo chat, preguntándole otra cosa, pues me va a dar de otra cosa. Entonces, si van a construir algo en inteligencia artificial de una misma temática, mantengan el chat de la misma temática, no se salgan. Si van a preguntar cualquier otra pendejada, sálgase. Mm, creo que con eso te respondí bien o no. Bien. Entonces, tengan en cuenta cómo es. ¿Cuál es el rol? Para que él no conozca que es Alejandro el que siempre pregunta, porque tal vez Alejandro ya lo tiene identificado como cualquier persona X que pregunta cualquier pendejada, entonces que no responda cualquier pendejada. Vamos a ponerle el rigor de quién debería ser. ¿Cierto? Inclusive, yo se los puedo decir, cuando entreguen un trabajo de grado, díganle al Gemini o al ChatGPT, soy el profesor del trabajo de grado de ¿usted cómo revisaría este proyecto? ¿Qué preguntas me daría? Y así se salen de dudas y se sacan 5 en los trabajos de grado. Pero pongan el rol, por eso es importante el rol. Como les digo yo, el rol, el contexto, qué es lo que quiere que les dé y cómo quiere que se lo entregue. ¿Listo? Juan Fernando por acá nos dice, en el ejemplo del emprendimiento del Chuntaduro, ¿qué parte consideras que aportó más valor la creatividad humana y las recomendaciones generadas por la IA? Para mí, la ideación. La ideación, aunque Perplexity nos sorprendió con las respuestas, cuando yo me senté con el estudiante fue decirle, ¿y usted lo que le respondió, qué cree que puede hacer? Porque claro, vuelvo y les digo, habían 4 ideas, muy bacanas todas. Mi capacidad como emprendedor o para montar un negocio, ¿qué me lo permite? No, es que yo no tengo contactos con industria de cosméticos. No, es que yo no tengo los equipos para extraer pigmentos. No, es que yo no soy del mundo fitness. Entonces, usted imagínese uno bien gordito para ir a vender productos a un gimnasio, no se lo compra, ¿cierto? Entonces, para mí, el ejercicio creativo, inclusive, yo en alguna vez tuve una conversación con una universidad de México y le decía, es que el uso de la inteligencia artificial tiene que estar
relacionado con el pensamiento crítico, el pensamiento creativo y el pensamiento computacional. Usted no puede desglosar esos pensamientos del ser humano para decir voy a utilizar la inteligencia artificial. Entonces, la ideación, que hace parte del pensamiento creativo, me logra definir como persona, yo qué puedo hacer. Imagínense en esto, a mí me gusta mucho cocinar, pero no cocino nada de repostería porque soy malo para la repostería. Donde me salga un producto de repostería, no perdí el año, mejor me pongo a hacer otra cosa, ¿cierto? Entonces, ahí está esa condición humana para tomar la decisión. Me dieron las ideas, ¿yo qué puedo hacer? Y ahí es donde entra por qué nosotros como seres humanos somos realmente los que controlamos la inteligencia artificial. No la IA nos controla a nosotros. ¿Listo, Juan? Listo, por acá voy a ver. Brian, ¿crees que hay mucho desconocimiento de la inteligencia artificial, ya que hay personas que no están acostumbrados y no conocen, ya que pueden que sean de una era donde no están algunas empresas, educan sus empleados en inteligencia artificial? Hay mucha inteligencia artificial que uno no conoce, si mucho desconoce, inteligencias más usadas. Brian, eso es una pregunta universal. El desconocimiento de las herramientas tecnológicas siempre va a estar. No lo voy a hablar solamente por la inteligencia artificial, lo voy a hablar por el internet, lo voy a hablar por la electricidad, por la electrónica, por, mejor dicho, por cualquier concepto tecnológico que puedan existir o no. ¿Dónde nos hacemos nosotros expertos de esto? Cuando las empezamos a utilizar. Si usted, para mí ni siquiera tiene que ver con la edad o la era donde están las personas. Yo conozco señores de 65 años que manejan muy bien la inteligencia artificial y conozco jóvenes de 18 y 19 años, estudiantes de universidad, y no la saben utilizar. ¿Dónde está? En el interés que usted quiera aprender, ¿cierto? Es como cuando usted quiere aprender a manejar motocarro. ¿Para qué lo necesita? Ah, no es que yo necesito porque es mi primer trabajo siendo domiciliario. Usted no sabe manejar, pero aprende como sea. Eso mismo pasa con el uso de las herramientas. Usted va al grado que usted quiera aprender. Si a usted no le interesa, está bien. Conozco muchos que son artistas y dicen, yo nunca entraría a una función que tenga el diseño de la función hecho con inteligencia artificial. Es criterio de cada quien. Yo me voy a disfrutar la función, no la pancarta que me decía de que iba a tratar la función. Entonces, entran un sinnúmero de cosas y es lo que les decía, el tema de la gestión del cambio. Eso va en uno. Vea, se los voy a poner de una forma colegial, pero curiosa. ¿En qué momento nosotros como seres humanos vamos a entender que ver en público una relación de pareja del mismo sexo, ¿cierto? De hombre, hombre, mujer, mujer, o como dice el chiste de esta ex reina de belleza, ¿cuándo nos vamos a dejar de sorprender? Es que pasa en el común y corriente. Es un tema cultural. A uno le pueden gustar los hombres, a uno le pueden gustar las mujeres, le puede gustar de todo. Puede tener tríos, puede tener relaciones poliamorosas. ¿Cuándo lo vamos a entender? Cuando nosotros quitemos ese sesgo cultural como tal. Entonces pasa lo mismo con las tecnologías. ¿Cuándo yo realmente voy a querer aprender la inteligencia artificial? Cuando usted quiera. Un tema cultural, ¿cierto? Tenemos que, no, es que eso, no le busquemos excusas. Para mí todo termina siendo una excusa. Si usted le sirve, utilícelo. Y si no, no. Eso sí, utilícelo bien, porque no vamos a hacer lo que hacemos muchas veces, que copiamos y pegamos, y nos copiamos y nos pegamos el chisme, que es lo que les digo yo. Ah, es que Julanito me dijo que su mamá que... No, juepucha, no, 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 no nos basemos de chisme, seamos conscientes a la hora de hacer las cosas. Entonces, para mí, no es un tema de la era ni de las personas. Como les digo yo, conozco personas de 65 años que lo utilizan súper bien, personas de 18 años que no la saben utilizar ni quieren utilizarla. Conozco empresarios que la utilizan correctamente y son muy productivos. Conozco artistas que dicen, yo no voy con esto. Para gustos, los colores. Entonces ahí, vuelvo y lo digo, es como el uso de las herramientas, ¿cierto? Yo puedo decirles, conozco ingenieros de sistemas que nunca han escuchado ni siquiera la palabra de la dark web. Hay gente que sí la conoce y hay gente que incluso trabaja en la dark web. Hay otros que no. A gusto los colores y no todo el mundo tiene que saber de todo en este momento. Entonces, es una reflexión también muy personal, pero
Creo que va más en lo personal que en realmente si debe ser o no. Que es una tendencia, sí. Y como es tendencia, pues la idea es que al menos conozcamos un poquitico. Bueno, Jan Flames, ya, uy, este personaje, no sé si será hombre o mujer, tiene, no sé si es de acá, Jan Flames, Jain Sinigui. Es, es, no, él es de acá, de hecho es estudiante mío en el Salazar y Herrera, es un Ah, muchacho. bueno, bien, bien curioso el nombre, no sé dónde será, pues digo yo, si es de Medellín, pues pucha, creo que no tiene tocayo, No, ni de en Colombia. hecho es bien bonita la condición de tenerlo en el grupo. Él es indígena, ¿sí? Pero está pues con Ah, nosotros, qué entonces chévere. es por eso que el Ah, nombre es súper un bien. poco particular. Listo. Ah, no, súper bien. Bien, bien. Entonces nos dice Jan Flames, pensando en el concepto emprendedor aumentado, ¿cree que el futuro de los proyectos de investigación o emprendimiento va a requerir perfiles más técnicos en IA o la clave seguirá siendo el dominio del área? Seguirá siendo el dominio del área. Y eso sí se los digo con toda confianza. Pasa lo que les decía ahora. Por más que usted le diga a la inteligencia artificial qué debe hacer, necesita hacerlo. Por más que usted está en el campo y tiene un chatbot que le explique tipo agrónomo qué debería aplicar y en qué cantidades debería aplicar, a veces eso no funciona. Entonces usted llega y compara. Le dice el chatbot agrónomo, chatbot, tengo que aplicar el fertilizante. El chatbot le dice, sí, aplica el fertilizante, no sé, 10 gramos en 4 litros. Y usted aplicó eso y le dice, chatbot, ha pasado 2 semanas y las hojas siguen amarillo. ¿Qué hago? Claro, el chatbot, aunque esté entrenado con la experiencia, no hay nada como conocer realmente la experiencia en campo del técnico que acompaña el ejercicio. La inteligencia artificial vuelve productivo acciones operativas, ¿cierto? Cálculos de adhesión de 10 gramos a 10 litros en un balde. Eso funciona súper bien, pero para toma de decisiones no va a funcionar. Y por eso se vuelve de nuevo relevante el que sí se requiere esa formación técnica. Vuelvo y lo digo, es una herramienta. ¿Cierto? Voy a poner otro ejemplo. El carpintero. El carpintero no ha dejado de existir por más máquinas que existan hoy en día para transformar la madera. ¿Por qué? Porque el carpintero técnicamente sabe cómo es la madera, cómo debe trabajarse, cómo debe de armarse. Entonces, claro, tiene la máquina que le hace los cortes, los detalles y demás, pero al final, lo que hace que él piense en qué debe hacer, eso nunca lo va a hacer la inteligencia artificial. Entonces, no te preocupes por eso. Siempre entiende que el profesional en la agroindustria va a tener un aliado que lo va a acompañar, que es la inteligencia artificial. Pero este nunca va a tomar la decisión que debe tomar justamente ese técnico o ese profesional que acompaña los procesos. Lo mismo pasa en la industria de los alimentos. En la industria de los alimentos hoy en día juega un papel muy importante la inteligencia artificial, porque es la estandarización. Piénselo de esta manera. Una empresa de alimentos que transforma el pepino en pepinillos dulces, algo muy operativo. Usted le pide hoy a la inteligencia artificial que le haga el protocolo y el protocolo, más allá de quién va a hacer las cosas, de comprobar si realmente queda con los grados de nivel BRICS, que son los permitidos en la normatividad, etcétera. ¿A quién le toca? El ingeniero de alimentos. O sea, no lo va a reemplazar. Va a ser una ayuda para mejorar los tiempos, sí, pero no lo va a reemplazar. Brian, pero por mucho que la IA responda, siempre va a haber un error que va a cometer, ya que el 100% de lo que uno le pregunta a la IA no es seguro y tiene errores. Claro, eso es lo que estábamos hablando ahora. Por eso hay que preguntarle, saber preguntar, contrapreguntarle, porque la inteligencia artificial siempre va a alucinar. Por eso digo yo, piénselo de la manera que les digo, es una vieja chismosa, ¿cierto? Tenemos que asegurarnos que lo que nos diga no es un chisme. Entonces, yo incluso le digo que 100% es un valor muy alto. Siempre un 85% va a tener error, se lo aseguro. Yo que 85 sigue siendo muy positivo. Pero por eso uno tiene que constatar la información. ¿Uno cómo lo constata? Voy a poner casos sencillos. Usted le pide bibliografía a un documento y él le da la bibliografía en normas APA y usted copia esa bibliografía y la pega a Google y no existe.
ahí alucinó tranquilamente. Entonces, ¿cómo lo soluciono? Pídale que le dé la bibliografía y el doy o el link de donde sacó la información. Y ya con eso, la inteligencia artificial no va a alucinar, porque como te va a entregar el link del DOI, tú entras directamente al DOI y te vas a dar cuenta que el artículo sí se relaciona con el documento. Entonces, esas son formas de al menos alcanzar el 100% sin que alucine. ¿Listo? Les comparto, yo encontré una instrucción que se guarda en las configuraciones de la IA para evitar esta complacencia. Ah, vea, por acá Antonio te dio una pista, profe María Eugenia. Sí, 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 estaba mirando, estaba muy interesante. Qué chévere, listo. Excelente, Esa es sí, una muchas forma para gracias. que no sea complaciente. Gracias, Ujú. Anthony. Listo, no sé qué otra duda Bueno, o inquietud tengan. pues por el momento no hay más en el chat, Alejandro. De todas formas, nosotros acá usualmente, pues dentro de la charla de Cátedra Nómada, acostumbramos a que el ponente al final nos dé como una reflexión, ¿cierto? Acerca de su ponencia, de su intervención. ¿Qué elemento consideras como más relevante para que a nosotros nos quede en la memoria, además de todo lo que nos compartiste en esta sesión, pero así como cuáles serían esas palabras o esa clave que de cierta manera resuma lo que nos has presentado en la jornada de hoy? Yo les diría, no le tengan miedo a la inteligencia artificial. Aprendan a usarla y que se vuelva un socio del negocio. Ya. Esas tres reflexiones a las que yo llevo. No le tengan miedo a la inteligencia artificial porque ya les dije, llegó, Ajá. se va a quedar y lo vamos a utilizar por muchísimo tiempo. O sea, les puedo decir que van a pasar 50 años y todavía vamos a utilizar inteligencia artificial tranquilamente. ¿Cierto? Entonces no les tengan miedo. Aprendan a usarla, sí. O sea, no usen por usarla, aprendan a usarla, que el concepto es muy diferente, aprender a usarla. Y Ujú. lo tercero que les digo yo, si ustedes realmente quieren montar un negocio, piensen que la inteligencia artificial va a ser un socio que va a estar colaborándoles cada vez que lo necesiten. Perfecto. Muchísimas gracias, Alejandro. Un A mensaje acá antes ti, de María Eugenia. despedir. Gracias. Un mensaje para todos. Esta pues es la última charla de este semestre, de manera que estén muy pendientes a través de sus docentes para la programación del 2026-2 que iniciaremos en agosto, Dios mediante. Ha sido un placer compartir con todos los que se nos han unido. María, Gracias a los profes, una Jenny. cosita, Sí, dime. antes que me acordaste ahorita hablando con el tema de Jan Fleis, que me dijiste que era de una comunidad indígena. Imagínate que en la Remington hace un año, creo, si la memoria no me falla, un año, tuvimos unos estudiantes de una comunidad indígena en apartado de un resguardo en Vera. Y uno de nuestros estudiantes desarrolló una aplicación que con inteligencia artificial traducía del Embera al español. Me quedé pensando y yo sí me acordaba y me acordé que el año pasado en nuestro evento de Semilleros nos lo presentaron y yo quedé fascinado. Y yo decía, cosas tan sencillas de la necesidad de lo cotidiano de las personas, ¿cómo lo podemos resolver de esa manera? Y claro, y cuando yo hablaba con el estudiante, él me decía, pues, yo le explicaba a la inteligencia artificial qué era el idioma, porque él no sabía nada del Embera, y le enseñó a la inteligencia artificial. Por eso vuelvo y lo reitero, la inteligencia artificial es tan inteligente como nosotros seamos. Y por eso él, entendiendo esa necesidad, tal vez no es un emprendimiento, pero sí logra hacer un desarrollo tecnológico que sale de la investigación y apoya la herramienta de inteligencia artificial como una herramienta que les puede ayudar. Entonces, Jan Fleis, pues ahí te dejo también una experiencia, si algo María Eugenia te da el contacto y yo te pongo en contacto con el estudiante de la sede apartado, que parece un buen caso de éxito para evidenciar que sí, no hay que tenerle miedo, al contrario, es una herramienta, nos va a ayudar, ¿cierto? Es como Excelente, darle es al un mecánico impacto social. un super destornillador. Sí, 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 es que son cosas que se nos vuelven paisaje que como están por fuera de nuestra cotidianidad, entonces no pensamos en ellas hasta el momento en el que ocurre realmente pues como el evento, pero excelente. Sí, si Jean Francia está de acuerdo, yo le compartiré tu correo, tu contacto para que estén ahí hablando al respecto. Listo.
Perfecto, nos decían por aquí que cerramos con broche de oro, estoy completamente de acuerdo. Y nada, muchísimas gracias a todos y a Gracias a todas. ustedes. Feliz noche. Que Listo, les vaya feliz bien. Gracias a noche, todos que y estén muy todas. bien. Hasta Chao. luego. Voy a Hasta detener la luego. grabación.